tiene un extenso currículum, el cual no voy a escribir, pero sí quisiera decirles que es poeta, es activista en derechos humanos, es profesora en el Departamento de Español y Estudios Latinoamericanos en Wellesley College, que está en Massachusetts. Y bueno, hoy nos va a contar un poco de su vida y la forma en que ella también ha ayudado a los demás. Entonces, Marjorie, muchísimas gracias. Para algunas personas es muy fácil hablar de sí misma y dar la conferencia, pero yo soy lo opuesto. Siempre mido mi tiempo y me cuesta hablar un poco de mí misma, pero quisiera compartir con ustedes cómo llegué a hacer la labor que llevo haciendo, y creo que tengo un regalo de Dios y de mis padres de haber nacido con el don de la escritura, para el bien o para el mal. Pero les quiero decir que yo vengo de una familia de inmigrantes judíos de Austria y de, como casi todos nosotros, de Odessa, de Sebastopol, de la Crimea y de Ucrania. Voy a centrar un poco en la familia materna, que está más cercana quizás a muchas de las historias de ustedes. Mi abuelo se llamaba Joseph Halpern, y era muy aventurero. Lo que conté un poco en el Museo de la Memoria de la Tolerancia, era muy aventurero, lo hablo rápido, lo cuento rápido. Se enamoró de una bailarina cristiana de cabaret, no de danza clásica, y decidió la familia de mi abuelo le pidió que se alejase un poco. Mi abuelo miró el mapa del mundo y en ese entonces Chile era uno de los países más lejanos del mundo, como también era México, Bolivia, Uruguay, sobre todo para los inmigrantes que venían de Europa. Mi abuelo hizo una linda vida en Chile, trabajó por una fábrica de galletas alemanas que se llamaba Juque, pero llegaron los años de la Segunda Guerra Mundial y su madre, mi bisabuela, y su hijo, mi tío, dejaron sus propiedades en Viena. Justo, es increíble esto, yo solo lo descubrí hace muy poco, justo la noche de Kristallnacht. O sea que en ese día perverso, en ese día lleno de llamas y de horror, lograron encontrar la felicidad, porque lograron encontrar su libertad. Se fueron en Hamburgo rumbo a Chile, llegando el 10 de enero de 1939. Mi bisabuela nunca aprendió el español, yo nunca aprendí el alemán, sí aprendí el yiddish, y creo que hasta cierto punto se quedó congelada en un tiempo. Habló muy poco de sus experiencias justamente en los años muy terribles del comienzo del nazismo. Quiero decir también, ya hablo de ella, llegaron a Chile, pero no llegaron a la capital, sino que llegaron a una zona rural en el sur de Chile llamada Osorno, donde simpatizantes nazis y algunas personas de la SS también se escaparon junto con los inmigrantes, bueno, se escaparon después junto con los inmigrantes judíos, llegaron en los 43, 44, 45. Pero quiero decir que fue muy difícil para mi bisabuela convivir en un lugar que se hablaba el alemán, pero también ella era una extranjera. Cuenta mi abuelo que en esa época, a partir del 39, recibió a muchísimos refugiados judíos, casi todos alemanes y austriacos. Muchos de ellos llegaban a Valparaíso, el puerto, y los mandaban en tren al sur, porque Chile, como todos los países, quería aparecer generoso, pero realmente dio muy pocas visas, y también no permitía que muchos de los inmigrantes judíos vivieran en la capital. Mi abuelo
y mi abuela fueron al único hospital del pueblo, compraron 50 camas, las pintaron de muchos colores y ahí recibieron a gran parte de la extranjería judía chilena que llegó realmente al sur de Chile. Yo crecí con esas historias y con otras historias. Por ejemplo, mi abuela, también del lado materno, nació en Buenos Aires, se fueron en el tren transandino a Mendoza, una ciudad en la cordillera, y de esa ciudad viajaron en mula a Valparaíso. Mi abuela se llamaba Hanna, pero cuando tú llegabas a algún oficial de migración nunca entendía tu nombre y le pusieron Josefina. Quiero decir que estas historias familiares me convirtieron en una escritora. Yo no inventé mucho, pero supe escuchar. Y un buen escritor tiene que saber escuchar, intuir y después interpretar historias. La Shoah para mí fue esencial en mi vida, pero como toda niña, como toda adolescente, entendía que algo dramático y horroroso le había pasado a nuestra familia porque éramos muy pocos, y con el pasar del tiempo logré entender de dónde yo venía y siempre me sentí afortunada de estar viva. La acción de mi abuelo, articuló la preocupación por el bienestar de los otros, nos hizo a todos siempre querer ser lo que yo considero personas buenas. Sí, hay mucha gente que es excesivamente religiosa, pero que no es necesariamente buena. Y hay gente que no es religiosa para nada, pero actúan como sanitarios. Yo creo que cada uno debe saber a dónde se puede colocar. En el colegio siempre me gustaba escribir. Fui a un colegio hebreo, aprendí el hebreo junto con el castellano, pero no aprendí el inglés. Creo que la historia de mi familia tiene mucho que ver con la historia de la migración. Llegó al poder, antes llegó al poder Salvador Allende, en 1971. Y esto es algo muy importante. La comunidad judía en Chile se dividió a partir de la elección de este presidente. Muchos temieron que iba a ser un comunista, como el comunismo de Rusia, de la Europa del Este, y sin juzgarlos, sin culparlos, emigraron, salieron de Chile. A nosotros nos pasó lo opuesto, salimos de Chile por la dictadura de Pinochet. En esa edad, les voy a resumir un poco, más o menos a los 17 años empecé a escribir, aunque había escrito, como les dije, yo nací escritora y cuando tenía 8 años dicté un cuento muy largo porque no sabía escribir. Y desde esa época, desde mi llegada a los Estados Unidos, a un lugar muy inhóspito de Estados Unidos, el sur, donde recién salían de los conflictos raciales, donde el movimiento de los derechos civiles, con la gran figura de Martin Luther King, había triunfado, pero el racismo no se erradica en un segundo ni en una sola generación. Mi carrera como escritora muy joven empezó en Estados Unidos y me dediqué a los siguientes temas. El tema de los desaparecidos, que veo que también es un tema muy importante en México. En Chile, por temor, no se hablaba de ellos, pero la dictadura de Pinochet para mí fue brutal. Se torturó, se encarceló, se quemaron libros, pero a otras personas de la comunidad judía no fue brutal, fue la salvación. Cada uno interpreta la historia según, con el ojo en que se mira su historia y según sus circunstancias. Bueno, mi carrera rápidamente, soy poeta, pero también activista por los derechos humanos. He escrito muchas poesías sobre el tema de lo que implica desaparecer, dejar de ser, sobre la ausencia, sobre lo que Yael Silva organizó, la relación o el diálogo que existe, lo que significa ser un ciudadano y cómo quizás la experiencia del Holocausto nos enseña a ser ciudadanos. El tema de los desaparecidos me llevó a dos cosas muy puntuales. Trabajé con las madres de los desaparecidos en Chile, trabajé
con la Iglesia Católica, donde debo decirles que me sentí muy acogida. A veces me sentía más acogida en la Iglesia Católica que en la comunidad judía, donde el tema de los derechos humanos era un tabú y no se podía hablar. Trabajé con madres y hermanas de los desaparecidos que bordaron en tapices, o lo que se llama pilleras en español o en chino, quizás en México, porque la parte de atrás está hecha de sacos de azúcar, donde por medio de un textil contaron historias. Y creo, por esa época, yo debo haber tenido 24 o 25 años, y eso me influyó enormemente. Que es lo que quizás haces tú, Karen, la empatía por el otro, el trabajar con gente que no eran judíos, que quizás los hijos eran militantes, que eran comunistas, y que quizás no tenían nada que ver con la vida que yo tenía, pero sentí que tenían el derecho a ser, el derecho a existir, y que no se les podía matar ni torturar por tener una ideología política. Ese camino me abrió mucho hacia la tolerancia, hacia la inclusión, hacia la diversidad, que son supuestamente los grandes valores que aprendieron los Estados Unidos, pero valores que actualmente por el presidente Donald Trump peligran. Y digo que no debemos fiarnos tanto de él, ni siquiera su visita. Quiero hacer un paréntesis. Mi experiencia con las madres de los desaparecidos me acercó mucho al Holocausto. Y empecé primero a trabajar con esta gran escritora extraordinaria de la Shoah, que es Ana Frank. Empecé a pensar que ella era una niña muy joven, tenía quizás la edad de muchos jóvenes desaparecidos en Chile, quizás jóvenes desaparecidos en México, y empecé a escribir y a pensar sobre ella y a hacer una asociación entre las dictaduras latinoamericanas, el fascismo y el nazismo. Obvio que no podemos comparar al Holocausto en ningún momento histórico del mundo, pero sí hay ciertas similitudes y ciertas conductas humanas. En Chile había muchas diferencias entre la gente que desaparecía y decía, por algo se los han llevado. Y ese por algo se los han llevado era algo del cual yo nunca quise creer. Después de mi experiencia con Ana Frank, empecé a documentar la historia de mi padre, de mi madre y de mi padre. Mi padre, un emigrante judío que nació en Marsella, mi madre, una emigrante judía que nació en el norte del Perú, y me interesó mucho ver cómo Chile trataba el tema de las minorías religiosas, que prácticamente no lo trataba, y cómo trataba el tema del racismo. Es una cosa interesante, las comunidades alemanas eran muy prejuiciosas con los indígenas, la comunidad indígena de Chile. Y mi mamá, a pesar de ser rubia y de ojos azules, tampoco podía pertenecer a esta comunidad europea porque era judía, y encontró mi mamá su lugar en la comunidad indígena, en la escuela pública y en un mundo rural. Les cuento todo esto porque todo lo que vemos no es lo que es, todo lo que pensamos no es lo que pensamos, y creo que es importante tener el don de observar, de mirar a la historia y mirar cómo nosotros la enfrentamos. No me considero ningún ángel, ningún santo, pero toda mi vida he dedicado, como tú, Karen, a favor de la defensa de los vulnerables, de los niños, de los ancianos y de las personas que no solo han perdido la voz, pero que nunca han tenido voz.